Charity Lee Bennett tuvo a sus hijos Paris y Ella, y estos se convirtieron en una luz de esperanza dentro de uno de los momentos más oscuros de su vida. Cargada con una historia de consumo de drogas y tragedia cercana, Charity se refugió en su rol de madre para intentar salir adelante, pero su hijo mayor decidió un día castigarla por todos sus errores. ¿Quién es Charity? ¿Cuál es su historia? Charity Lee Bennett nació durante el año 1976 en Abilene, Texas. Se trata de una persona proveniente de una familia atravesada por la tragedia. Se crió en un hogar en el que la violencia era moneda corriente. Cuando tenía apenas 6 años, perdió a su padre, llamado Bobby Bennett. La policía encontró el cuerpo en su casa a las afueras de Atlanta, en Georgia. Tenía un número preocupante de disparos en la parte posterior de la cabeza, lo que dio a la policía el indicio de que se había tratado de una ejecución a sangre fría. La madre de Charity, llamada Kayla, se convirtió en la principal sospechosa del asesinato. Ella y Bobby habían estado separados durante un tiempo, pero se habían vuelto a casar hacía poco más de 2 días durante un viaje que habían realizado de forma impulsiva hacia Las Vegas. Se cree que había intereses económicos de por medio, puesto que Bobby Bennett tenía una importante empresa de transporte de la que Kayla se haría cargo ante cualquier eventualidad que pudiera sucederle a él. El hecho, no obstante, no se encontraba ligado directamente con la mujer, quien, según las autoridades, había contratado a un sicario para terminar con la vida de su esposo y padre de su hija. Fue un episodio de conocimiento público y se comprobó la culpabilidad de Kayla mediante el testimonio de uno de los camioneros de la empresa, quien reveló que la mujer le había ofrecido a él realizar el sucio trabajo. El jurado, sin embargo, la declaró inocente. Charity Bennett creció a la sombra del crimen de su madre y durante su adolescencia comenzó a consumir heroína a los 14 y a traer problemas a la casa. El vínculo con Kayla se deterioró y algún tiempo después su madre la echó de la casa. Charity consiguió ayuda y pudo mantenerse alejada del consumo durante 1 año. Se inscribió a la Universidad de Tennessee e intentó reorientar su vida, pero no era fácil. La idea de autoeliminarse rondaba por su cabeza y hasta llegó a planificarlo y definir una fecha para hacerlo. Pero semanas antes del último día de su vida, descubrió que se encontraba embarazada. Paris Lee Bennett nació el 10 de octubre del año 1993. Durante este tiempo, una renovada Charity hizo todo lo posible para darle a su hijo la mejor vida posible, pero se cree que los episodios de consumo eran algo con lo que lidiaba ocasionalmente. Esto es importante porque nos ayudará a entender lo que sucedió después y tiene que ver con la forma en la que el consumo de drogas de la madre puede afectar a un niño durante el embarazo. Los bebés, aún por nacer, reciben estas drogas a través de la sangre, lo que provoca dificultades en el desarrollo del sistema nervioso central. Por fuera de otras posibles consecuencias, es sabido que pueden provocar propensión al desarrollo de patologías psiquiátricas como la esquizofrenia. Charity intentaba de todos modos mantenerse alejada de las drogas. Vivió brevemente con Paris en Alabama, lugar donde conoció a Jonathan Smith. Formaron pareja y con él tuvieron a Ella, su segunda hija. Ella Bennett nació en el año 2003, algo que pareció no conmover mucho a Paris. Si bien el niño tenía una buena relación con su madre, se trataba de un chico callado y que parecía observar todo desde afuera de las situaciones. El vínculo con Jonathan Smith no duró mucho más, por lo que Charity tomó a sus hijos y se marchó a Dallas, Texas, durante el año 2005. Según se sabe, ahora con 2 hijos en su vida y algo más madura, tenía deseos de estar más cerca de su madre y que estos tuvieran a una abuela. Además, Kayla había sido recientemente diagnosticada con cáncer de mama, algo que concientizó a Charity sobre la importancia de estrechar los vínculos con su madre. Según algunas fuentes, Charity había tenido una idea de negocio hacía un tiempo. En Dallas comenzó a trabajar en la creación de un negocio de promoción de conciertos, pero las presiones laborales y la vida nocturna llegaron a ella y terminó por recaer en el consumo de Paris, de tan solo 11 años, vio a su madre de nuevo en esa situación, una que al parecer ya conocía bien.
El niño se preocupaba por ella, pero no podía ayudarla, y comenzaba a frustrarse y tomar distancia emocional de su madre. Lee intentó volver a vivir con el padre de su hija menor, Ella, en Alabama. De nuevo, el vínculo no tenía mucho para ofrecerles a ambos y las peleas no tardaron en llegar. Pero luego de una discusión muy grande, tomó nuevamente a los niños y se fue de Alabama, yendo a parar a un rancho en Seymour, Texas, que era propiedad de su madre. Los niños se llevaban la peor parte. Iban de aquí para allá, guiados por una madre que poco tenía para ofrecerles en cuanto a estabilidad económica y emocional. A esto se le sumó que entre Kayla y Charity comenzaron a haber fricciones que desgastaron la frágil vinculación que las unía hasta llegar a un quiebre. Charity luchaba aún por desintoxicarse, pero observaba que en su hijo Paris había cosas llamativas. Por poner un ejemplo, un día pudo ver cómo el niño rompía uno de los juguetes de su hermanita mientras estaba jugando con otra niña. Fue hasta él, lo regañó y lo alejó para ponerlo en castigo. Ni bien se alejó un poco, el niño tomó un cuchillo con el que comenzó a amenazar a quienes estaban en la casa. Cuando lograron sacárselo, Paris se desplomó en el suelo. No sabían lo que le sucedía. Lo llevaron al hospital Red River, un centro psiquiátrico cercano. Los médicos no tuvieron respuesta para darle y mantuvieron al niño en observación durante una semana y alejado de su madre. Cuando finalmente Charity recogió a Paris del hospital, no obtuvo ningún tipo de indicación o informe al respecto, solo le otorgaron unos papeles básicos de alta. La familia entonces se trasladó a Abilene. Si Charity hubiera sabido qué era lo que tenía su hijo, quizás lo que se viene nunca habría sucedido. La madre de Paris y Ella comenzó a trabajar en un local de Buffalo Wild Wings que se encontraba cerca de la ciudad. Había buscado ayuda para cuidar a sus hijos y finalmente había dado con una joven de 21 años que se encontraba estudiando en la Universidad Hardin-Simmons. La noche del 4 de febrero del año 2007, Charity se encontraba enfrascada en su trabajo cuando dos agentes de la policía se presentaron al local cerca de las 12:30 en la noche. Traían la peor de las noticias. Paris había atacado a su hermana, llamada Ella. Preocupada, Charity quiso que la llevaran con su hija, pero le dijeron que era imposible. Ya estaba muerta. Esa noche, Paris convenció a la niñera de que se fuera a su casa y los dejara. De alguna manera, lo logró porque quedó solo con su hermana. La chica los había llevado a comer comida china y luego habían visto una película de dibujos animados antes de que Ella se fuera a dormir y Paris se retirara a su habitación a terminar los deberes. Luego de dejar la casa, Paris tuvo el camino libre para asesinar a su pequeña hermana de 4 años. Según se sabe, había planificado todo con sumo cuidado y en código, como si relatara la guerra de Troya. El esquema leía: Paris mata a Aquiles Menelao, vuelve a casa con Helena Paris, muere. No obstante, eligió no quitarse la vida y en cambio llamó a uno de sus amigos por teléfono diciendo lo que iba a hacer. Pero 6 minutos más tarde llamó al 911 diciendo que había tenido una alucinación y que había atacado a Ella pensando que se trataba de un demonio. La persona que tomó su llamado le indicó cómo debía hacer las maniobras de reanimación para intentar salvar la vida de su hermana. El chico debía poner a su hermana boca arriba en el suelo y comprimir su pecho 30 veces. El operador pudo escuchar al joven contar hasta 30, pero la investigación arrojó que jamás intentó reanimar a su hermana. Es decir, había hecho la mímica de cumplir con la orden del oficial. Además, se encontraron rastros de fluidos que indicaban que el chico había abusado de su hermana antes de apuñalarla 17 veces. Paris quedó detenido en un centro juvenil. Cuando su madre logró visitarlo, le dijo, sin más, que sabía que él había hecho eso a propósito. No creía en la historia de las alucinaciones. Fue entonces que el verdadero demonio hizo su aparición. Paris la miró fijamente. Su rostro se deformó y comenzó a reírse de una forma aterradora. Charity no supo qué hacer. Su hijo parecía estar disfrutando de todo eso y le dijo: «Hasta que te diste cuenta».
El proceso judicial fue largo y tortuoso para Charity. El defensor que le había sido asignado a Paris intentó apuntar a que el chico tuviera la menor sentencia posible. Fue un año después del asesinato que el expediente del hospital Red River llegó a conocimiento de la traumatizada mujer. En él, los médicos apuntaban que Paris era un chico profundamente perturbado y que estaba obsesionado con la idea de matar. Finalmente, Paris se reconoció culpable ante el juez y aunque era menor de edad, fue juzgado como un adulto. Se le otorgaron 40 años en prisión y posibilidad de libertad condicional luego de cumplida la mitad de la condena. También se le diagnosticó psicopatía. En su reclusión, Paris se mantuvo silencioso durante mucho tiempo. Luego comenzó a demostrar cada vez más su personalidad corrosiva. Atacó a un compañero a puñetazos en la cara, quien no se defendió, inundó su habitación y atacó al personal policial en varias ocasiones. También realizaba comentarios denigrantes a los reclusos más jóvenes e intentó manipular a los directivos del centro de detención para que compartieran con él el nuevo domicilio de su madre. Paris dijo también que planificó matar a Ella para provocarle un enorme sufrimiento a su mamá. Las razones tienen que ver con las reiteradas recaídas en consumo que Charity tenía. Paris quería darle a su madre un poco del dolor que él sentía al ser su hijo. Pero para su sorpresa, Charity ha tomado una postura distinta. Desde hace años lo visita en el centro de detención y hasta dice haberlo perdonado. No obstante, tiene miedo de que ella y su hijo más pequeño, Phoenix, estén en peligro una vez que Paris salga del confinamiento. Cuando Phoenix nació, Paris le hizo llegar una carta con un tono extrañamente emotivo, lamentándose por la imposibilidad de formar parte de la vida de su pequeño hermano. Esto, hasta el día de hoy, tiene a Charity con los nervios de punta, dado que en pocos años su hijo mayor podrá solicitar la libertad condicional. Hoy las redes ocupan mucho tiempo de nuestras vidas. Se han convertido en un pasatiempo interesante para algunas personas, pero también es un vicio bastante nocivo para otras. Para cierto tipo de personalidad narcisista o propensa a las adicciones, las redes sociales pueden convertirse en algo muy perjudicial. Esto fue lo que le pasó a una joven para quien su imagen, sus cuentas en las redes y su egoísmo pudieron más que todo lo demás. Incluso más que su propia hija. Era el 9 de agosto de 2020 en Birmingham, Inglaterra, cuando el servicio de ambulancias recibió la llamada de una madre desesperada. Decía que su hija no estaba bien, que había vomitado y parecía enferma, desmayada. Cuando los paramédicos llegaron, se encontraron con la pequeña Kaylee, de 3 años, ya sin signos vitales. No había nada que pudieran hacer para salvarla. Estaba muerta. Y lo más choqueante de todo era que la niña no parecía haber muerto por causa de una enfermedad ni de los vómitos. Ya desde la primera revisión que le hicieron, los paramédicos vieron que seguramente se trataba de otra cosa. Tenía muchas marcas de golpes, así que avisaron a la policía, y estos decidieron realizar una serie de arrestos. Inmediatamente se llevaron a la madre de la niña, llamada Nicola Prest, de 23 años, y también detuvieron a la pareja que tenía desde hacía unos meses, un hombre llamado Callum Redfern, de 22 años, y que estaba presente en el departamento cuando Kaylee murió. Callum no era el padre de la niña y tampoco trascendieron muchos datos acerca del progenitor de Kaylee. Nicola y Callum fueron acusados de maltrato infantil y negligencia, pero a pesar de la gravedad de las acusaciones, mientras la investigación avanzaba, salieron de la cárcel bajo fianza. Apenas fue liberada, la madre de Kaylee volvió a las redes sociales, una de las actividades más importantes de su vida. Quería convertirse en una estrella, una influencer. Era básicamente una TikToker que subía contenido, en su mayoría, de desafíos virales de baile. Sin embargo, en este regreso, su contenido cambió un poco y sus primeros videos la mostraron lamentándose por la muerte de su hija.
En uno de estos videos aparecía llorando frente a cámaras mientras de fondo podía escucharse una canción que decía: "Lo siento mamá y papá, sé que lo arruiné mucho, debería haberlo hecho mejor". Días después de publicar esos videos, compartió varios más donde se la veía bailando canciones de rap y R&B. Por otra parte, en su último video disponible publicado en septiembre de 2020, mostraba varias compras de maquillaje. Según lo informado por The Mirror y The Daily Mail, Priest también había publicado en esos días varios otros TikToks donde se la veía junto a Kaylee. En las imágenes, la madre tomaba de los brazos de su hija y los movía al compás de la música. Sin embargo, estos videos fueron eliminados. No está claro si esta última decisión fue por parte de la plataforma para resguardar la intimidad de la víctima o por decisión de su madre. Era muy extraño. Mientras la gente al principio le mandaba comentarios empáticos lamentando su pérdida, después, al ver estos nuevos videos, le decían que no podía estar haciendo eso a tan poco tiempo de haber perdido a su hija. Por otro lado, muchos señalaban que los duelos son muy difíciles, mucho más ante la pérdida de un hijo, el dolor más desgarrador que un ser humano pueda enfrentar. Por eso, los juicios de valor en estos casos son delicados, ya que cada persona afronta la pérdida como puede. Sin embargo, de a poco las cosas se fueron tornando más y más extrañas y la verdad comenzó a salir a la luz. Las sospechas de los paramédicos, tanto como las actitudes de la madre, empezaron a encajar como las piezas de un horrible rompecabezas. Cuando los investigadores empezaron a indagar más a fondo, surgieron los testimonios de vecinos quienes, desde julio de 2019, cuando Nicola se mudó a ese departamento, escuchaban maltratos. Era común que insultara y le pegara a la niña. Cuando la pequeña lloraba, Priest subía la música a todo volumen para disimular lo que estaba pasando. Cada vez que la veían con Kaylee, ella siempre mostraba una actitud cruel con su hija y, en el mejor de los casos, indiferente. La propia madre de Nicola, la abuela de Kaylee, había llegado a denunciar a su propia hija porque dejaba a la nena encerrada en un cuarto, sin luz, para castigarla, y también por los golpes y los malos tratos que estaban a la vista. Además de maltratarla, las condiciones del departamento eran deplorables y la calidad de vida de Kaylee era cada vez peor. Todo esto era demasiado para que su muerte fuera una simple coincidencia. La verdad empezaba a saberse, pero nadie imaginaba el horror que encerraba lo que realmente había pasado en ese departamento aquella fatídica noche. Todo salió a la luz el 21 de agosto de 2021, el día que comenzó el juicio. Los únicos acusados eran la madre, Nicola Priest, y su pareja Callum Redfern. Las pruebas aportadas eran irrefutables y de a poco se supo que los golpes y los maltratos que estos adultos ejercían sobre la pequeña eran cosa de todos los días. Durante el juicio también se supo por qué sucedió la golpiza que terminó con la vida de Kaylee. El día del crimen, Nicola y su novio querían tener relaciones. A pesar de que era temprano, intentaron dejar a la pequeña en una habitación para que no los interrumpiera, pero ella no quería dormir, ni mucho menos permanecer encerrada y sola. Se puso a llorar porque quería jugar y estar con ellos un rato más. La pareja, muy enojada, le dio una paliza tremenda a la menor. En el juicio no terminó de saberse quiénes de ellos fue exactamente, aunque todo indicaba que ambos participaron en la golpiza. Según testimonios de los vecinos, las cosas habían empeorado desde que Nicola salía con esta nueva pareja, pero había sido así desde siempre. Luego de golpear sin piedad a la niña, Nicola y Callum volvieron a su habitación. La pequeña quedó totalmente inconsciente y ellos no le prestaron la más mínima atención. Kaylee terminó muriendo a causa de esos golpes. Cuando los adultos la fueron a ver, ya era tarde. Por eso, cuando dimensionaron lo que había pasado, llamaron a las ambulancias.
En el juicio se supo que Kaylee tenía alrededor de 68 heridas diferentes. Los expertos las compararon con la de un niño atropellado por un auto a 60 kilómetros por hora o con alguien que hubiera caído desde un tercer piso. La pequeña Kaylee, según todos los que la conocieron, era una niña buena y feliz, inocente. La causa de su muerte fueron las graves lesiones que sufrió en el pecho y el abdomen. Además, los exámenes médicos demostraron que también tenía otras lesiones antiguas, incluyendo costillas rotas, fracturas en la parte inferior de la pierna y el esternón fracturado, lesiones por las cuales nunca había sido atendida. Según testimonios de la gente que conocía a los acusados, Nicola golpeaba con mucha frecuencia a Kaylee en la cabeza y la llamaba muy a menudo mocosa de m***. Los vecinos del piso de abajo contaron que una vez escucharon un golpe terrible en el piso de arriba y después el llanto de la nena. Acto seguido escucharon que Priest le contaba a alguien: "Solo voy a decir que se cayó de la cama". En unos mensajes de texto entre Nicola y Callum el 24 de julio del año 2020, días antes de la muerte de Kaylee, se podían leer cosas horribles. Nicola le decía a Redfern directamente: "Voy a matarla". Incluso detallaba que el motivo de una de esas palizas frecuentes había sido porque la pequeña había ensuciado el pañal. Ante estos mensajes, Redfern, lejos de detenerla, estaba de acuerdo con los violentos castigos y la animaba a hacerlo. 3 días después, el hombre le mandó otro mensaje a Nicola en el que dejaba en claro que él también ejercía violencia. Dijo lo siguiente: "Voy a mantener a la pequeña mocosa lejos de mí". Esto figuraba en el celular. Todo esto era una simple muestra de cómo trataban estas dos personas a la pequeña niña. La actitud de ellos era de una maldad increíble. Además, se presentaron ante los tribunales unas grabaciones en las que se veía a Kaylee y a su madre juntas. Eran videos tomados por las cámaras de seguridad del edificio y los habían captado pocas horas antes de la golpiza que iba a terminar con la vida de la pequeña. En estos videos se podía ver el total desinterés de Priest por su hija. Estaban las dos subiendo a un ascensor y mientras Kaylee la miraba, buscando la compañía de su mamá, ella no paraba de usar su teléfono o de ver su propio reflejo en el espejo, no dándole la más mínima importancia a su hija. Era como si la pequeña no existiera para Nicola Priest. Después se podía ver cómo dejaban el ascensor y abandonaban el edificio. Nicola seguía sin siquiera mirar a la niña, mucho menos darle la mano o hacerle upa para cruzar la calle. Las imágenes resultaban horribles, ya que mostraban el completo desamor que Nicola tenía por la niña. A partir de todas estas pruebas, Nicola Priest fue condenada a 15 años de prisión por asesinato involuntario y crueldad con un niño. Su pareja y cómplice, Callum Redfern, fue condenado a 14 años, ya que se lo halló culpable de asesinato involuntario, pero fue absuelto en relación con las lesiones históricas de la menor, ya que hacía poco que él salía con la madre y no había estado presente cuando esas fueron infringidas. La abuela de Kaylee, llamada Debbie, que ya había denunciado a su hija por cómo trataba a su nieta, dijo que el impacto que le provocó la muerte de Kaylee la iba a acompañar el resto de su vida. El juez del caso, antes de dictar su sentencia, le dijo a la madre asesina: "Tú, Nicola Priest, no hiciste nada para buscar ayuda médica. Una llamada rápida podría haberle salvado la vida a Kaylee". También destacó que los dos acusados mintieron repetidamente durante las entrevistas y que ambos eran igualmente responsables. Y el magistrado agregó: "Kaylee era muy vulnerable y tú estabas en una posición de confianza". Por otro lado, el padre de Callum Redfern quiso desligar a su hijo del asesinato y acusó a Nicola de ser una madre malvada que no merecía tener hijos. El hombre dijo que Redfern había sido engañado por Nicola y que quedó atrapado en eso. Sin embargo, el tribunal no creyó en la inocencia de Redfern.
y la condena cayó para los dos. El asesinato de Kaylee es un capítulo aberrante en la historia criminal de Inglaterra. Una página en la que una madre, con la complicidad de su pareja, llegó al punto de castigar de una manera inhumana a su hija de 3 años y después dejarla morir de a poco. Una historia realmente triste. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.